Al final la Tierra se quedó pequeña, la humanidad salió al espacio. Nuevas tecnologías permitieron explorar las estrellas y llegaron al planeta Banshee. Hoy, en las pantallas, Deadlands, los Colony. Buenas a todos, soy Scardan. Hoy os traigo Deadlands 2 Colony. Veis que parte de la pantalla ha cambiado. No voy a hacer una visión del libro por una serie de motivos, ¿de acuerdo? Mi Deadlands 2 Colony está destrozado. Casi se parte por la mitad. Debido a un fallo en la impresión, yo cuando lo abrí me quedé con varias páginas en la mano y eso ha provocado que tenga un efecto hojas de otoño en el que cada vez que lo abro una nueva parte del libro se despega y es un desastre. Afortunadamente esto parece ser que es un problema exclusivamente de mi libro y me han proporcionado otro. Fui y dije, oye, mira lo que me ha pasado. Y dice, no te preocupes, eso es un problema y te lo damos. Lo que pasa es que me da miedo abrirlo porque además se abre muy mal. Las nuevas impresiones que está haciendo HT Publishers tienen muy mala apertura, se abren raro, cuesta abrirlo. A mí me han comentado que es un efecto que tiene, porque tiene un efecto tipo libro de texto en el que le tarda un poquito en ceder, pero claro, yo lo comparo en libros como Deadlands, en 50 brazas, donde este problema no existe en ningún momento y es perfectamente moldeable. Pero sin embargo, lamentablemente en los Colony pasa. Además no tiene el formato este de cuartilla, que sí que tiene 50 brazas y creo que no enfoca correctamente y creo que es el mayor problema. Lo comento porque al no enseñarlo, pues es por eso principalmente, porque ponerlo en el trípode cuesta un poquito. Hasta que se termine de domar va a costar. Así que voy a hacer la reseña tal cual. Yo os digo, no os enseño el otro porque hay gente que a lo mejor le da un patatús y era bastante curioso, ¿no? Porque yo lo leí y más o menos por el principio de la campaña de puntos argumentales hizo así, clac, y se me fueron 2 páginas. Y claro, cada vez que lo abría, pues iba otra. Y hace un efecto muy curioso. De hecho, si le quitas, pues hace como un pequeño huequito aquí. Y le va pasando poco a poco. Lo tengo casi como manual un poco ya de batalla. Y mira, si se pierden algunas páginas, pues se pierden. Y nada, pues ¿qué es este Deadlands Lost Colony? Una vez comentado esta anécdota. Ya os digo, el libro que me han mandado está bien, o sea, no lo ha vuelto a pasar. Y me han dicho que el problema de la apertura es eso, que hace falta domar un poco el libro. Así que esperemos que este aguante. Y vamos, ya os digo que no me pusieron ningún problema. O sea, me mandaron uno nuevo y tal. O sea, ahí he de decir que la profesionalidad bastante buena. Y bueno, ¿qué encontramos aquí? ¿Qué podemos encontrar a Deadlands? Deadlands Lost Colony es forma parte del Deadlands verso, uno de estos spin-off que tiene. Reseñé antes el Infierno en la Tierra, ahora toca Lost Colony. Lost Colony es la ambientación espacial, igual que Infierno en la Tierra es la post-apocalíptica, esta es la espacial, y existe también Deadlands Noir, que es un poco la parte más de investigación. Deadlands Noir es durante la Guerra Fría. Tienes el Deadlands normal, que acaba hoy. Cuando estoy grabando esto, le faltan minutos para acabarse a la campaña de Deadlands. La cual, en la campaña en Deadlands normal, pues tenemos este extraño salvaje oeste. Hablan que existe un Deadlands Dark Ages, o sea, la era oscura, que está ambientada en la Europa medieval. Ese particularmente no conozco demasiado. Y bueno, pues todo esto. Deadlands además ha tenido una reconstrucción del universo. Es verdad que en este Lost Colony técnicamente esa parte apenas la conocemos. Yo no he visto nada que no me recuerde algún pequeño detalle que notas que falta. Pero a mí me recuerda mucho lo que ocurre en Infierno en la Tierra. El mayor principal cambio que hay es que Estados Unidos no tiene esta división.
y no existe la Guerra Fría entre la Unión y los Confederados. Es el cambio principal, y claro, aquí pues la Confederación no te la cuentan, ¿no? Pero no sé exactamente la naturaleza de los cambios porque estoy esperando a leer el Deadlands normal. Tampoco afecta mucho, esto está ambientado casi 200 años después de los acontecimientos de Deadlands, así que tampoco, y en un planeta, en otro planeta, con lo cual técnicamente no lo vamos a notar. Pero eso hace que no sepa exactamente la naturaleza del bombardeo nuclear que existe en el propio universo, en el universo normal. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Primero tenemos el capítulo de introducción, en el que nos van a hablar de algunos conceptos. El principal es la roca fantasma. La roca fantasma viene a ser como una roca tremendamente energética. Es un material que, tratado correctamente, provoca una gran cantidad de energía y se utiliza para gran parte de la Weird Science. O sea, la ciencia extraña, ¿no? La ciencia raruna, la ciencia loca que utiliza el universo de Deadlands. Realmente es una materia espiritual, y tú cuando la utilizas estás usando almas y espíritus para alimentar las cosas, ¿no? Pero esto crea una revolución industrial en el universo Deadlands que con el tiempo pues va a permitir que en el año 2039 la empresa Hellstrom es uno de los villanos de la ambientación en el Deadlands normal, y digamos que va a ir cambiando con el tiempo a medida que van pasando. Tiene un trasfondo bastante importante y bastante interesante que a lo mejor queréis conocer, aunque hablaré de él cerca de la final del libro, por si no queréis comeros spoilers, más que nada porque los motivos que llevan a Hellstrom es una parte muy importante del fondo de los Colony. Entonces crea una nave espacial con un motor capaz de ir a velocidades muy, muy grandes, y llegan a un sistema que se llama Banshee, el cual, este sistema Banshee, el planeta Banshee del sistema de los Colony, que es el sistema Faraway, es muy rico en piedra fantasma. Entonces se monta una colonia, y el problema que tiene es que el motor de esta nave es muy reproducible. Entonces lo que se hace en su lugar es crear como una especie de portal que puede llevar a las naves. Entonces un fallo en el portal provoca que solo la nave original pueda ir viajando. Entonces nos van a hablar de toda la historia de la colonización, de todo el sistema, los problemas que hay con los nativos, hasta llegar a la famosa guerra de Faraway. La guerra de Faraway empieza porque hay un conflicto entre los colonos y los nativos. Este pueblo, esta especie de criaturas de color púrpura que recuerda vagamente. Él tiene un elemento John Carter y de ciencia ficción pulp de esto bastante importante. Recuerdan a los nativoamericanos. Y entonces empiezan a aparecer una serie de criaturas como que controlan a los muertos, y empiezan a aparecer distintas cosas, ¿no? Empieza a haber movimientos pro nativos, se manda un ejército de psíquicos. Vamos, hay un montón de colapsos y de guerras internas. Se mandan tropas desde la Tierra, se crean un montón de operaciones distintas. Aquí nos van a hablar del fondo del conflicto, aunque nos van a robar un poco los secretos, que los va a comentar después. Finalmente, pues llega una nave de la Tierra para pedir que todas las fuerzas, y sobre todo todos los psíquicos, vayan a la Tierra a una guerra que se está montando, y cuando se marchan no se vuelve a saber nada, ¿no? Queda como... ¿qué habrá pasado? Bueno, está pasando los acontecimientos de Infierno a la Tierra. Está siendo la gran guerra que va a provocar que la Tierra colapse. Y eso, pues digamos que está... la gente de Faraway no lo sabe, y sobre todo los de Banshee. A continuación nos van a hablar del sistema Faraway. Hay varios planetas en el sistema, ¿no? Nos van a hablar de cada uno de ellos y un poco cuáles son los intereses o las cosas que hay desde un punto de vista más neutral. De hecho, esta parte lo bueno que tiene es que tú se la puedes dar a los jugadores toda la parte de introducción, porque no te van a dar ningún detalle que no esté en manos de unos jugadores que intenten hacer unas investigaciones básicas. Todos los secretos de la ambientación van a venir en su propio apartado, lo cual esto es genial, porque directamente les puedes decir perfectamente a algún jugador que esté interesado, te puedes leer las primeras 50 páginas de este libro sin ningún tipo de problemas. Eso la verdad creo que es un acierto por parte de Pinnacle, y digamos que es algo que llevan haciendo bastante, ¿no?
Por ejemplo, también pasa en este SAS University, en el cual pues tienes el... Lo que pasa es que no me gusta el cómo lo han hecho, porque lo dividen en 2 libros, pero me gusta que esté dividido porque en una parte te cuentan un poco el todo y después te cuentan todo lo que necesitas saber el director de juego de esos lugares. Bueno, pues aquí nos van a hablar, evidentemente, si bien nos hablan de todos los planetas, el que tiene un elemento más detallado es el propio planeta Banshee, que está dividido pues en 3 continentes que se llaman 1, 2 y Thule. Aquí tenemos el mapa. La verdad me parece un mapa planetario bastante simple. Ni siquiera sé si es esto es un mapa mundi, ¿no? Creo que se vería así mejor si fuera un mapa mundi. Así queda un poco raro. Vamos a suponer que se ve realmente así y que esto es el mapa mundi, aunque sinceramente no lo sé. No estoy yo muy seguro de si esto es el mapa del planeta completo. Dan a entender que sí, que no hay más planeta. Me parece que es un mapa simple, meramente. Pero a ver, hay que tener en cuenta que es ciencia ficción más cercana al pulp, bastante con que no es monobioma. Así que bueno. Y nos van a hablar un poco de todas las localizaciones que hay y todos los lugares. Hay lugares que suenan raros, dices, aquí tiene que haber más, hombre, es que lógicamente hay bastante más, ¿no? Nos hablan de los principales lugares, un who is who, un quién es quién, en el que nos van a hablar que es el ESFOR. El ESFOR son las fuerzas terrestres que manda a la Tierra y que se quedaron aquí. Nos hablan de los pellejudos, que son unos nativos que tienen un aspecto casi de no muertos. Los Rangers coloniales, que es la policía que se dedica a... Son como una especie de superhéroes, ¿vale? Es un cuerpo judicial que se dedica a viajar de pueblo en pueblo solucionando entuertos, ¿no? Es uno de los elementos más populares dentro del Slamverso, son los propios Rangers, ¿no? Los Anouks, que es esta raza... Bueno, los segadores, después tenemos los segadores, que son como una especie de psíquicos que se quedaron a ayudar en el planeta y se pusieron del lado de los nativos. A continuación tenemos los héroes, en los que tenemos los arquetipos. Esto no son como clases de D&D, sino que son ideas de personaje. Queremos llevar un chamán Anok, queremos llevar un desertor, un desguazador, un explorador, un arqueólogo, un forajido, un guerrero, una persona que vive en una estación espacial, un recuperador. Nos van a hablar de los distintos ideas de personaje que podemos hacer que tienen un sentido heroico, por así decirlo. Creación de personajes no varía técnicamente en nada, salvo que podemos escoger las 2 razas, que serían el Anouk o el humano. Y nos viene una serie de desventajas nuevas, la cual, pues por ejemplo, tienes cosas como... A mí me gusta mucho, por ejemplo, imán de problemas, ojos traicioneros. No, ojos traicioneros es que la gente sabe cuando estás mintiendo o algo así, no sé, a mí me hace gracia. Tenemos nuevas ventajas, sobre todo dedicadas al trasfondo arcano, que tenemos varios, como por ejemplo el chamán, el psíquico o el desguazador. El desguazador es muy interesante porque es gente, para poder construir las colonias y tal, había una serie de personas que tenían una habilidad como de construir cosas. O sea, yo toco algo y era capaz de formar, por ejemplo, cojo un trozo de chatarra y hago, pues yo que sé, una herramienta, ¿no? Con mis manos. El caso esto era porque tenía una especie de extraño control de nanomáquinas que le permitían hacerlo. ¿Qué pasa? Ha pasado algo que desde entonces lo que hacen es desguazarlos, lo que hacen es desmantelar los objetos cuando los tocan. Las nanomáquinas hacen el efecto contrario, lo cual es bastante interesante y es uno de los elementos importantes de la ambientación, el por qué ha ocurrido esto. Tenemos el equipo, con todo el tema de moneda, disponibilidad, equipo variado. Bueno, pues, esto es muy de Savage World, siempre tener algunas piezas de equipo importantes y tal, ¿no? Tienes armas personalizadas, tienes distintos tipos de rifles, tienes armas especiales, tienes municiones. Bueno, esto es un clásico, los vehículos. Hay un perro ladrando, por supuesto. Bueno, ahora que Perreta ha decidido terminar de ladrar, no sé qué le habrá pasado, pero ha estado un buen rato, también os lo digo. Vamos a pasar un poco con el tema del sistema de naves espaciales. No viene un sistema al uso, sino que usamos el sistema de vehículos, pero vienen un montón de cosas relacionadas con naves espaciales. Principalmente nos viene una serie de naves de ejemplo, y lo que sobre todo que nos hablan es de componentes para naves espaciales. Nosotros cogemos una nave estándar y lo que le hacemos es meterle módulos, por ejemplo, de más blindaje, más armamento, mejor atmósfera y otro tipo de cosas. Es un sistema funcional, está bien, obviamente no llega al nivel de High Space,
pero la verdad está bastante bien. El sistema de High Space, yo ya lo comenté en su momento, me parece bastante completo y perfectamente podréis llegar a usarlo. Creo que sin muchos problemas. A mí me gusta bastante. Luego tenemos las reglas de ambientación, que nos hablan, por ejemplo, de los niveles de miedo. Esto es todo un clásico dentro del Landverso. Ya sabemos que los sitios se terrorforman y eso va creando como una atmósfera de miedo, en la que además van apareciendo criaturas y monstruos en los lugares en los que son como más afines. Eso es porque el infierno de Deadlands, digamos que se manifiesta en ciertos lugares, y eso también está pasando en Banshee, obviamente. Tenemos una serie de reglas de gravedad y, por supuesto, reglas de viajes espaciales con generadores gravitacionales y otro tipo de cosas. Son cosas que digamos se suman a la hora del elemento de naves espaciales para crear una distinción, porque el reglamento de básico es un combate entre vehículos, pero esto nos permite vincular un poco más el tema de las naves espaciales. Nos vienen las reglas de navegación espacial con sus viajes que podemos arrastrar y una serie de reglas de combate espacial, todo para poder añadirlo. Cierto es que esto está bastante bien. Yo, por lo que digo, el de High Space es que el de High Space es verdad que se nota más. También es verdad que es un defecto, porque el de High Space está más pensado para un combate más para naves con capacidad de viajar entre sistemas y tiene unos sistemas de zoom y tal, que quizás aquí no queden del todo bien, porque aquí en este mundo de Deadlands estamos navegando solo en un único sistema solar. Es verdad que tiene como 8 o 9 planetas, pero está pensado para que no salgamos de aquí. De hecho, como no existe la posibilidad de volver a la Tierra, bueno, podrías hacerlo, ¿no? Pero tardarías bastante tiempo, años incluso. Pues está pensado de otra forma. Eso es lo que queráis. Si queréis un sistema más dinámico, un poco más pensado aquí, y si queréis un sistema que al fin y al cabo es el que te recomiendan, porque si no la gente de Pinacle no lo hubiera hecho, es mejor usar el de este. Tierra de Nadie, aquí nos hablan un poco de los chamanes y los poderes. Pues por ejemplo tenemos todos los poderes de chamán, todo lo que se dedica a hacer un chamán, con todos sus poderes, los desguazadores igual, en el que nos hablan del virus X4. El virus X4 es lo que os he contado, que lo que provocan es que ahora destruyan los objetos. Tenemos los guardianes. Los guardianes es una cosa muy curiosa de esta ambientación, en la cual cuando alguien muere, digamos que el planeta le puede dar una segunda oportunidad. Si tiene un vínculo espiritual con el planeta, o el planeta nota que esa persona merece vivir, es capaz de resucitarla y convertirla en un guardián, creando una criatura, una especie de paladín planetario bastante importante y que tiene sus propias reglas. No tenemos ni siquiera por qué usarlo desde el inicio, sino que si cumplimos los prerequisitos, podemos llegar a convertirnos en él. Los psíquicos son la gente que se quedó en el sistema Faraway, ¿no? De hecho nos hablan de las escuadras psíquicas, el ejército psíquico que trae la Tierra y que luego se lleva. Pues algunos evidentemente se decidieron quedar y oponerse al gobierno de la Tierra. Tenemos los reencarnados. Los reencarnados es una cosa muy propia del universo de Deadlands, que cuando alguien muere es posible que aparezca como reencarnado porque un demonio se ha metido en su cuerpo. Entonces pasan a tener una serie de cosas, además empieza a morir y es una especie de no muerto muy chungo, que además tiene una serie de elementos bastante curiosos en lo que se refiere a cómo se manejan, ¿no? Porque depende de un poco si está más el control del demonio, más el control del personaje, y tiene eso aquel. He de decir que hay una serie tienes que hacer una serie de tiradas y tal para saber cómo te levantas. Yo sé que en la preventa, yo es que no lo compré por tienda, se dio como una especie de cartitas. Eso me han dicho, o se lo he visto a gente como Guardián de los Arcanos, que también he hecho reseña de este libro, para saber un poco cómo funcionan. A mí me gusta más ese componente, pero bueno, es que se hace con tiradas. Así que no os preocupéis si, como yo, habéis comprado desde el tienda y no tenéis esas cartas. Aquí ya empezamos el trasfondo con el comisario, en el que ya sí nos hablan de qué está pasando de verdad en el universo. Obviamente todo esto tiene que ver con los ajustadores de cuentas. Los ajustadores de cuentas son los 4 jinetes del apocalipsis, que digamos que están
cambiando el universo, concretamente la Tierra, pero aquí pues obviamente la cosa también va a afectar a Banshee y al sistema Faraway. Nos hablan de toda la historia que necesitamos antigua, obviamente sin demasiado detalle, porque todo esto se remonta a la famosa colonización por parte de los europeos de la zona, concretamente de Estados Unidos, donde un chamán, digamos que abre una serie de maldiciones y hace una serie de encantamientos que provoca que todo esto vaya a empezar a mediados del siglo XVIII. Así que bueno, aquí nos hablan del planeta viviente, cómo funciona todo el tema de los pellejudos. Los pellejudos es como una especie de antigua civilización que existía en Banshee, que fue sellada. Por eso Banshee hay ciertas ruinas y ciertos elementos de civilización, ¿no? Digamos que los Oruks llegaron a estar a un nivel de civilización mucho mayor del que aparentan, pero digamos que cambian, tienen un cambio filosófico en su racial, en la que digamos que vuelven un poco a este elemento de comunión después de la lucha contra estos pellejudos, que es una especie de parte de ellos, ¿no? Que tienen un gran poder y se dedicaban a esclavizar, a crear ciudades, bastante chungos, ¿no? De hecho, ocurre una serie de meteoritos y tal. O sea, la historia está bastante bien. Nos hablan de la roca fantasma y de cómo Hellstrom primero es un adalid de los ajustadores de cuentas y después se intenta redimir, intenta superar sus pecados. Después como la muerte de su mujer le trastorna. Cómo crea el motor. El motor realmente no es un motor tecnológico, sino que lo que hace el motor espacial, y por lo que no lo pueden replicar, bueno, sí lo podrían, pero no les apetecen, es que te manda al infierno y a través del infierno sales en otro lugar, ¿no? ¿Te acuerdas ligeramente a Warhammer 40.000? Es porque es así, es como el motor de diformidad. Haces el viaje por el infierno, que es mucho más corto, pero eso crea problemas añadidos. Hellstrom además lo que hace es que crea un clon de su mujer, a la cual le trasplanta una parte de ella, que es su hija, que es la villana de esta ambientación. Nos hablan de todos los secretos, ¿no? Por ejemplo, el tema de... Nos hablan de Infierno a la Tierra, lo que está pasando un poco en la Tierra. Nos hablan del virus X4, ¿no? Lo que está afectando a los desguazadores. Realmente es un virus de nanomáquinas que está habiendo, que es problema de una serie de experimentos creados por la hija de Hellstrom o la mujer de Hellstrom. Bueno, el clon de la mujer de Hellstrom, que todo el mundo piensa que es la hija de Hellstrom. Es un cacao familiar que ni los X-Men. Y aquí, claro, nos hablan de los secretos del sistema Faraway, porque gran parte de los planetas, pues obviamente tienen sus propios misterios, tienen su nivel de terraformación. Nos hablan de las ciudades negras, que son estas ciudades que llevaron a cabo los pellejudos. Nos hablan de lugares interesantes y obviamente pues nos hablan de que, por supuesto, los ajustadores de cuenta están en Banshee. Porque lo que ocurre en Infierno a la Tierra, en una de las campañas oficiales, es que los jugadores, después de derrotar a los ajustadores de cuentas, mandan al espacio, mandan una nave que termina aquí y el amuleto libera a los ajustadores de cuenta, pero están débiles y se les puede derrotar, y entonces cada uno está haciendo su influencia en un lugar distinto del planeta, y por eso algunos lugares suenan un poco extraños, pero es pues porque los ajustadores de cuentas pues están ahí empezando a armarla, ¿no? De hecho, aquí nos van a hablar gran parte de las reglas de ambientación que no nos hablan de forma normal, ¿no? Por ejemplo, aquí nos hablan de Vanessa Hellstrom, que es la hija o mujer o el algo de Hellstrom, ¿no? Y aquí nos hablan de cómo crea lo de las nanomáquinas, cómo crea los desguazadores, cómo todo el tema de la historia, cómo se hacen todo el tema del motor, todos los niveles de miedo, cómo va afectando, el tema de los psíquicos, los reencarnados. Aquí nos van a hablar el tema de los problemas que tienen. Eso no nos lo hablan aquí, sino que son reglas que tiene el director de juego, para un poco que los jugadores no sepan la contrapartida. Después tenemos un generador de aventuras. Esto es muy clásico dentro del universo Deadlands, que tengamos un pequeño generador de aventuras y generador de acontecimientos, ¿no? A mí este tipo de cosas me gustan, porque si no se te ocurre qué hacer para la semana que viene, llegas a tu casa, sacas 4 o 5 cartas y con eso pues ya pues enciende la chispa y ya puedes hacer una aventura para la semana siguiente. Y a continuación ya tenemos el demonio que ya conoces, que es la campaña de puntos argumentales, en la cual los jugadores pues se van a enfrentar a Guerra, el primero de los ajustadores de cuentas, que obviamente Guerra está bastante debilitado. En todo un clásico del universo Deadlands,
Bueno, en el universo de Savage World de Pinnacle empezamos con cosas pequeñas que van creciendo y terminan revelando algunos secretos de la ambientación hasta llegar, obviamente, al combate con el propio Guerra y descubriendo algunos puntos de cuál es la vinculación de Vanessa Hellstrom en todo esto. Como nota curiosa, pues esta fue la parte que se me desprendió. Después tenemos Historias Salvajes, en los que tenemos una serie de aventuras cortas. Estas aventuras que ocupan 2 o 3 páginas, propias también de Savage World. Todos los aficionados de Savage World lo podéis conocer. Básicamente nos propone una situación, una serie de acontecimientos y un pequeño problema que tenemos que resolver, ¿no? Está pensado para que lo juguemos entre la propia línea de campaña de puntos argumentales, ¿no? Vamos a jugar la aventura 1 y después a lo mejor, pues en lugar de jugar la 2, vamos a jugar 2 o 3 de cosecha propia y tal, un poco para que los jugadores pues no estén a machete, ¿no? Y puedan, también desviarles un poco la atención de qué está pasando exactamente. Después tenemos el bestiario, el bestiario que debería de ser criaturas habitantes o moradores del sistema Faraway. En realidad, a mí el sistema bestiario, porque lo primero que te aparecen pues son los personajes con nombre de la ambientación. Y bueno, pues nos hablan de todo, desde cazarrecompensas, el propio Guerra. Nos aparecen pues todos los personajes, Vanessa Hellstrom, Martha Dale, todos los personajes que tienen importancia dentro del libro que nos han ido hablando. Y a continuación pues nos aparecen una serie de personajes genéricos, desde un desguazador, un cavador, un onuk, un chamán, un pistolero, un bandido, sacerdotes. Y a continuación ya sí que nos aparecen ya propiamente criaturas de Banshee, que obviamente pues tienen un elemento un poco de monstruo, aunque también aparecen animales normales de Banshee, ¿no? Que obviamente pues no son como los nuestros, pero así, ¿no? Y cosas como el zombie y tal. Ya os digo que es un libro bastante completo. ¿Y qué me ha parecido los Colony? A mí me ha gustado, ¿vale? Yo soy fan de la ciencia ficción y soy fan de la ciencia ficción bull, y por lo tanto me gusta. Sin embargo, hay cosas que no me han terminado de convencer, ¿no? Queda como muy... Porque todo esto depende de lo que vaya a pasar en el futuro, ¿no? Me parece que hay algunos lugares que están desaprovechados. Hay lugares que creo que se podrían estar mejor explicados y tal, pero bueno, es que el libro es un tocho de 285 páginas. Sé que hay un par de aventuras que comentan y detallan algunos lugares que aquí se mencionan. Yo no las tengo. Me las voy a pillar, pero no las he comprado. Entonces, sé que, por ejemplo, hay un planeta que está muy poco descrito, pero es que tiene su propio como suplemento pequeñito, ¿no? También, por ejemplo, te hablan de la estación Viuda Negra y tal. Eso también es otro de los suplementitos. Faltan 3 ajustadores de cuentas, no solo sus estadísticas, sino que nos faltan sus planes y tal, porque sabemos un poco dónde están y qué están haciendo recuperándose. Pero obviamente yo supongo que sacarán 1 o 2 campañas, 2 o 3 campañas de pequeñitas, como hicieron con el Deadlands antiguo de la edición anterior, en el cual pues las 4 campañas, cada una de las campañas era un ajustador de cuentas. He de suponer que eso también lo harán aquí. A mí tengo un problema muy serio con el tema, por ejemplo, de que te hacen mención o te derivan a material antiguo, sobre todo por el tema de la derrota y los motivos para mandar aquí a los jugadores de cuentas. Aquí nos hablan un resumen, pero es que te hablan que los personajes jugadores van en esa nave, ¿no? Entonces, a mí tiene cosillas. O sea, aquí te da la sensación de haber llegado a mitad de viaje, y si tú no conoces bien el Deadlands normal, me da la sensación de que puedes estar ligeramente perdido. Pero bueno, por lo demás está bien. Yo lo he disfrutado bastante. No me gusta más Infierno en la Tierra como ambientación para jugar, pero yo creo que los Colony, si os mola el elemento ciencia ficción, este elemento con cosas de un poco de Farscape, de John Carter de Marte, de Farfly, o sea, todo este tipo de cosas de llevar personajes que no se mueven mucho del mismo sistema, explorar un planeta antiguo siendo un colono en un lugar hostil y tal, yo creo que puede merecer la pena. Yo os digo, yo tengo sentimientos encontrados, a mí personalmente me gusta, pero para mí el libro le faltan algunas cosillas. Cuando lea el Deadlands normal, muy probablemente algunas de estas cosas se me quiten, porque además hay cosas que, en lo que se refiere, por ejemplo, yo no conozco mucho, por ejemplo, del tema de
de los reencarnados. No termino yo de verlo del todo. Sé que es una clase muy popular, pero yo no termino de verlo y sé que gran parte del por qué existen estos, pues te lo explican en el otro lugar. Todo el tema de la problemática con el infierno también te lo explican en el normal, o sea que tiene su aquel. Pero como spin-off, está bien, está chulo. Esto es todo por ahora. Esta semana no va a haber 2 reseñas, así que no esperéis el viernes, pero bueno, volveremos la semana que viene. No sé si con más cosas de Savage World, porque estoy leyendo leyendas de Ultima Forza y tal, o con cosas de Hombre Lobo. Por ejemplo, me estoy releyendo Proyecto Crepúsculo, así que una de las dos cosas irá cayendo poquito a poco, mientras nos dirigimos ya al... como ya sabéis, todos los marzos es el último de Esquemito, y habitualmente, pues a partir de más o menos la mitad de marzo hasta mediados de abril, o durante todo el mes de abril, no suelo hacer emisiones. Eso también va a pasar este año. Aunque yo no me vaya de vacaciones y vaya a ver a mi familia, porque obviamente no me puedo mover, va a haber un descanso porque va a haber algunos pequeños cambios en el canal. Pero bueno, eso ya los iré comentando a lo largo del mes que viene, poquito a poco. Bueno, de este mes, porque esto lo estáis viendo ya en marzo. Cosas del no directo. Hasta luego.